Fernando, un gusto tenerte. Vos sos en este caso la figura central en esto desde el punto de vista de tu familiaridad, ya que Fernando Pequeño es el nieto, hijo de una hija de él, el doctor Miguel Ragone, que es Clotilde, con Fernando Pequeño también, por supuesto. Bueno, para mí, como siempre, Raúl, es un gusto asistir cada vez que me has invitado y compartir esta mesa con los compañeros acá, y con mucho orgullo de estar acompañado por Gladys en lo afectivo y también en la militancia, ¿no?, de la memoria. Allá cuando hace muchos años nos conocimos académicamente aprendiendo y discutiendo sobre los procesos de la memoria y la violencia política también, ha sido realmente un hallazgo, Gladys, en mi vida. Creo que el genocidio, y esto que un poco Gladys comentaba, la pedagogía de la memoria, tiene que tener en Salta nombres y apellidos y tiene que hacer eco en instituciones específicas. En ese sentido, el juicio está marcando un proceso casi final en una primera etapa y se abren muchas otras. Muchas veces hemos hablado de que estas cuestiones que se abren tienen que ver con una búsqueda real del cuerpo y con un proceso real a quienes acompañaron el genocidio desde dos instituciones bien fundamentales. Primero, la propia justicia federal, que hoy puede hacer justicia sobre ese hombre que la enarboló, prácticamente la estructuró, el ex juez Lona, y tal vez me escuchen reiterativo estos días con este nombre, pero lo hago solamente para marcar la importancia fundamental y radical que ha tenido el peso de este juez que ha estructurado la impunidad en Salta. Primero porque denegaba, como siempre lo digo, los habeas corpus a los familiares de los desaparecidos, y luego porque estructuró, digamos, la impunidad para que no se pudiera hablar ni pensar en Salta a partir del miedo del asesinato, no solamente del asesinato de mi abuelo Miguel Ragone, sino del asesinato de muchos ragonistas. Yo hablaría casi de un exterminio del ragonismo y de un exterminio de lo que fue ese primer peronismo que mi abuelo encarnaba en Salta. Una vez que se murió Perón, mi abuelo quedó solo, y como muchos gobernadores que en ese momento reivindicaban a Perón y que para los cuales María Martínez de Perón fue otra historia. Eso quedó muy claro en el juicio, que habían dos proyectos dentro del peronismo, que uno triunfó sobre el otro, y fue terrible escuchar a algunos personajes ligados, digamos, a la AAA, tratar de desconocer la existencia de la AAA dentro del peronismo. Lo digo sin pelos en la lengua. Por ejemplo, el interventor Mosquera, que fue realmente lamentable y ofensivo para nosotros su testimonio. Y por otro lado, creo que hay que marcar la responsabilidad y el gran silencio de la Iglesia en Salta hasta este momento. Hay un testimonio fundamental y radical y brutal por la exacerbación de la muerte que hizo el padre Escobar Saravia cuando reivindicó en los momentos de mucha tensión con el país vecino de Chile que él se sentía muy orgulloso de darles la extrema unción de legitimar la muerte prácticamente de jóvenes, de muy jóvenes soldados que mandaban a una guerra cruenta. Creo que avergüenza a la Iglesia. Creo que los salteños queremos una Iglesia basada en el amor, no en la guerra, basada en la devoción a Dios y no en la lucha y en la matanza. Y en este sentido fue muy ofensivo el testimonio del padre Escobar Saravia, que negó conocerlo al ex juez Lona, y que negó conocerlo a mi abuelo Miguel Ragone cuando habían participado del mismo club de riñas de gallos, uno siendo presidente y el otro vicepresidente. Entonces es inentendible cómo podían no conocerse. Esto habla de la impunidad todavía y del descaro y la desvergüenza de algunos sectores civiles que acompañaron estas muertes y estas luchas que lograron instalar el miedo, el terror, pero una política económica de un enriquecimiento de muy pocos. Por suerte asistimos hacia otro momento en Salta, y eso está plasmándose mañana en esta finalización de este juicio oral y público en el que hemos trabajado muchísimos sectores, ¿no? Muchísimos sectores. Fernando, de todas maneras no podemos dejar de destacar que la tarea más dura y más compleja fue poder lograr que se constituya un jurado acá, producto de las diversas trabas que planteó la justicia desde el punto de vista operativo,
y es una cuestión que está hablando de la perduración de todos estos focos de poder de sectores reaccionarios, y al mismo tiempo cuando hablamos de la acción de un sacerdote, creo que no podemos retenernos en la individualidad de su acción, sino que hubo un accionar colectivo de los grupos que estaban dentro de sectores confesionales, producto de que había una identidad. No te olvides que a posteriores, ya con el golpe, habían sacerdotes que se subían a darle el aliento y la fuerza ética que no tenían por saber el crimen que estaban cometiendo a los pilotos de los vuelos de la muerte. Así es. Hubo también visita a campos de exterminio, es decir, que hubieron muchísimos hechos de una dureza extrema que plantean que hubo una identidad política, hubo un proyecto político compartido. Y hoy sabemos, Raúl, que en la casa de algunos sacerdotes se torturaba gente. Hoy lo sabemos a partir de los dichos de los testigos. Es lamentable, pero bueno, creo que hay que ponerlo sobre la mesa y también separar las aguas, porque hay muchos sacerdotes que son progresistas y que tienen otra imagen y otra formación. Hay muchos sacerdotes que están con el pueblo, no con la impunidad de ciertas élites. Así es. De todas maneras, esto fue particularmente muy establecido en lo que era la jerarquía eclesiástica, porque no nos olvidemos de la gente que desaparecía después de confesarse con prima testa, por caso, ¿no? Entonces, todas estas cuestiones, cuando estaba un Monseñor Plaza, que era el arzobispo de La Plata, que era directamente un militante nazi. Entonces, cuando hablamos de iglesia, hablamos de fe, tendríamos que hablar de cosas correctas, y este Escobar Sarabia no hizo ni más ni menos que el papel de Judas, entregando a su hermano, negándolo. ¿Sí? Así que qué cosa tremenda, ¿no?